La ciudad de Durango es una ciudad rica en tradición. Tiene muchas leyendas y relatos que, sin encontrarse escritos, se transmiten de forma oral de generación en generación y que se han conservado por muchos años o tal vez por siglos. Uno de esos relatos es el subterráneo que, al decir de muchos durangueños, recorre el centro de la ciudad de este a oeste y de norte a sur. Existen muchas personas que aseguran conocer la entrada o alguna entrada. Otros dicen haber dado con alguno de los túneles por accidente o en la remodelación de alguna casa antigua, pero les dio mucho miedo penetrar al interior del mismo y prefirieron taparlo de nuevo y callar para siempre. Al decir de quienes han tenido suerte de conocerlos, son largos túneles subterráneos que se encuentran más o menos a la profundidad de 1 metro de la superficie del suelo. Están ademados con piedra a los lados, tienen aproximadamente 1 metro de ancho con altura entre 1,70 y 2 metros, con techo de bóveda de cañón que se mira muy resistente. En cuanto a la longitud, son diversas las versiones que se cuentan. La mayoría sostiene que tienen su origen en una entrada secreta que se encuentra en la catedral. De ese lugar se extienden con dirección norte hasta el templo de Santa Ana, donde en otros tiempos fue el antiguo convento de las Capuchinas, pasando por la manzana que se localiza entre Aquiles Cerdán, calle Juárez y Negrete, donde existe otra entrada secreta que en aquellos tiempos correspondió al convento de las Teresas, en donde la actual calle Juárez en el siglo pasado tomaba el nombre de calle Teresas. No falta quienes aseguran que del templo de Santa Ana continúan hasta el templo del Santuario de Guadalupe, hecho que particularmente se considera poco probable, tanto por la distancia que separa ambos templos como por la poca importancia política y religiosa que tuvo en Durango el Santuario de Guadalupe durante la postrimería de la época colonial. En la dirección sur, se asegura que de la catedral se extiende la comunicación subterránea hasta el antiguo convento de los jesuitas, actualmente la Universidad Juárez del Estado de Durango, donde dicen muchos universitarios que se encuentra una entrada que no es tan secreta, porque varias personas en sus tiempos de estudiantes la conocieron y algunos aseguran haber entrado al interior del túnel a corta distancia. Parece que la actual universidad se extiende con dirección al templo de San Juan de Dios, donde estuvo el antiguo hospital de San Cosme y San Damián, que también se le llamó Hospital de Pobres, ya que desde su fundación en el año 1611 se dedicó a gente menesterosa. Algunas personas que han trabajado en la Escuela Alberto M. Alvarado, que se ubica donde propiamente estuvo el hospital, manifiestan haber observado sombras o personajes vestidos de negro a manera de monjas o sacerdotes que caminan sin hacer un solo ruido y que pareciera que flotaran en el espacio y después se pierden en un lugar donde se aprecia una depresión del suelo y se supone que estuvo allí la puerta de entrada a tal subterráneo. La dirección al oeste, como las anteriores, se inicia en Catedral, extendiéndose hasta el templo de San Agustín, donde en otro tiempo estuvo el convento de San Nicolás. Algunas personas que lamentablemente ya no existen contaban que cuando fue tomada la ciudad de Durango por las tropas de Tomás Urbina, Calixto Contreras, Orestes Pereira y Domingo Arrieta, aquel 18 de julio de 1913, miraron entrar a más de 20 curros soldados de la Defensa Social al templo de San Agustín y los dejaron que se concentraran allí para sorprenderlo juntos. Pero cuando entraron al recinto, buscaron exhaustivamente tanto en el templo como en la huerta, las habitaciones del convento, las casas colindantes y en ninguna parte se encontró a nadie. Cuando el tiempo pasó y algunos de los que por milagro salvaron la vida en esa aventura, platicaban que los había escondido el sacerdote prior de la orden en un subterráneo para salvarlos de su muerte. No faltan personas que platican que en una escuela secundaria que existió por ese rumbo, un día de tantos, cuando una persona trataba un asunto con el director de la escuela, repentinamente el piso se hundió y la persona desapareció. Sorprendidos por tal suceso, descubrieron que aquella concavidad era un subterráneo del que tanto se hablaba, solamente que no entraron al interior de ninguno
de los lados, porque el techo colgaban grandes telarañas que hacían la aventura peligrosa por la picadura de algún animal ponzoñoso, y por otra parte, imponía miedo la profundidad del túnel a uno y a otro lado. El director de la institución optó por mandar que aquello se tapara, recomendando conservar en secreto lo sucedido. Por lo que corresponde a la dirección este, se dice que partiendo de Catedral se dirige a donde en otro tiempo fue el convento de San Francisco y el templo de la Tercera Orden, que se ubicó hasta antes de 1917 en la manzana que comprende las calles de Francisco Madero, 20 de noviembre, 5 de febrero y Pasteur. Este templo y convento, que fue de las construcciones más antiguas de la ciudad, fue demolido en el año de 1917, cuando el entonces gobernador de la entidad y jefe de las operaciones militares, el general Gabriel Gavira. El propósito fue darle una mejor fisionomía a la ciudad de Durango, ya que en el lugar se planeaba construir el Palacio Federal. Parece que del templo de la Tercera Orden una parte del subterráneo continuaba hasta la actual Casa del Conde de Suchet, donde en la época colonial estuvo el Tribunal de la Santa Inquisición, y por otra parte se desvía para poder llegar a la casa que constituye el Palacio Arzobispal, que se encuentra justamente en la esquina de las calles 20 de noviembre y Francisco y Madero. La existencia, ya sea real o imaginaria, de estos subterráneos ha dado lugar a bastantes especulaciones, a leyendas y consejas que recrean la curiosidad de los lugareños y hacen volar la fantasía y la imaginación de quienes reflexionan en la razón de ser de los hechos del Durango antiguo. Se dice que en el interior existen enormes tesoros que datan de la época del Durango colonial, del nerviosismo que ocasionó entre los acaudalados residentes de la ciudad la Revolución de la Independencia, así como los diferentes sucesos y luchas militares que se dieron en Durango durante la Revolución Mexicana. No falta quienes aseguran haber observado dentro de algún túnel esqueletos de adultos o de niños muy pequeños que fueron producto de crímenes o de amoríos ilícitos que se ocultaron para siempre. Dentro del enorme repertorio de consejas se cuenta que uno de los sirvientes de un acaudalado minero español de nombre Juan Sosaya ayudó a colocar dentro del túnel que salía al convento del Hospital de los Pobres toda la fortuna de su amo, consistente en más de 40 barras de plata y algunas alhajas de oro que fueron colocadas dentro de un pesado baúl, lo cual se hizo cuando se dijo en Durango que la ciudad sería saqueada e incendiada por los indios bárbaros del norte en los primeros años de vida de la República. Los bárbaros no llegaron a la ciudad de Durango, pero sí encontraron a don Juan en el pueblo del Tezontle. Cuando se dirigía a su mina, le dieron muerte, quedándose el cuantioso tesoro para siempre dentro del subterráneo que se referencia. Fuera de relatos, leyendas y consejas, lo prudente es que el gobierno del estado o el gobierno federal realizaran investigaciones sobre la existencia de estos subterráneos y de descubrirlos fuesen rehabilitados, alumbrados y acondicionados para convertirlos en un centro de atracción turística que falta le hace a nuestro estado. Y sobre todo, poner al descubierto lo que por siglos se ha ocultado y se encuentra envuelto en misterio y fantasía. De existir estos medios de comunicación subterráneos, aportarían información valiosa para la historia y nos permitirían conocer mejor cómo fue el Durango de ayer, misterioso y trágico, pero a su vez bello y romántico, porque todo lo que tiene algo de misterio permite estimular la fantasía, lo cual favorece el desarrollo de la fuerza para crear y nos hace soñar, como soñamos con los túneles de la Catedral de Durango.